Bien, ahora vamos a hablar de coerción. Primero entenderemos con un ejemplo práctico lo que es el concepto de coerción, luego hablaremos de coerción explícita y por último hablaremos de coerción implícita. La coerción es el proceso de convertir un valor de un tipo de dato a otro. Por ejemplo, podemos convertir un string a number o un number a string. Para convertir explícitamente una variable a string, utilizaremos la función string. Para convertir explícitamente una variable a number, utilizaremos la función number. Veamos primero la coerción explícita para string. Voy a poner, por ejemplo, string y dentro de mi string voy a poner un número, 5. Automáticamente lo va a convertir a una cadena. De igual manera puedo convertir a cadena un número negativo y decimal como menos 10.15. Si yo pongo aquí string true, true es un valor booleano, pero en este caso lo está convirtiendo a una cadena. De igual manera podemos hacer con el false, con el null y con el undefined, por ejemplo. A todos con la función de string los está convirtiendo en una cadena. Ahora veamos la conversión explícita pero para number. En este caso se hace con el método number y entre paréntesis colocamos por ejemplo nuestra cadena. Voy a poner aquí el número 15, pero en este caso es un string y lo va a convertir a un número. Observen que si yo pongo aquí string 15, el valor sale representado como una cadena, por eso está entre comillas simples. Y aquí cuando pongo el number, mi cadena la está convirtiendo a un valor numérico. De igual manera, si yo tengo aquí un number y tengo acá un número, pero le dejo espacios, le pongo acá 10 espacios, también lo convierte a un número. Puedo convertir también, por ejemplo, cadenas con un valor negativo, por ejemplo este. Si pongo el number de una cadena vacía, automáticamente lo convierte en el valor 0. Y si dejo un espacio en la cadena, también lo convierte en valor 0. Esto también aplica si colocamos comillas simples. Y también aplica si colocamos un number de null. Si colocamos, por ejemplo, un array vacío, también lo convierte a 0. Si colocamos dentro del array, por ejemplo, el número 3, automáticamente lo convierte también al valor numérico de 3. Pero si dentro de mi array yo pongo más de un valor, por ejemplo aquí coloco el 10, ya no lo puedo convertir a un número y en este caso el resultado es not a number. De igual manera, si yo pongo dentro de number mi booleano false, el false al convertirse a número pasa con el valor número 0. Y por lo contrario, si le pongo aquí un true, al convertirse a numérico pasa con el valor número 1. Tengamos en cuenta que esto lo hace para valores booleanos, pero ¿qué pasaría si yo lo coloco entre paréntesis que viene a ser un string? Un string, si lo quiero convertir a number, no me va a funcionar, va a salir not a number. De igual manera, si pongo aquí el valor true, por más que es un booleano, al estar entre comillas, JavaScript lo interpreta como una cadena y por lo tanto no lo puede convertir a un número. Sale también not a number. Si coloco, por ejemplo, aquí undefined, no lo puede convertir a un número. Y si pongo una cadena cualquiera, como por ejemplo hello, obviamente no lo va a poder convertir tampoco a número. De igual manera, si le paso como parámetro un objeto vacío, tampoco lo puede convertir en número. Ahora tenemos otro tipo de conversión explícita que es el boolean. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos que acordarnos que si yo le paso, por ejemplo, el número 0 y le digo conviértelo a booleano, va a salir como resultado falso. Si le pongo un big int de 0, también es falso. Si le pongo un menos 0, es falso. Si le pongo un null, el null al convertirse a booleano también sale falso. Si le paso un not a number, también me da falso. Si le paso, por ejemplo, una cadena vacía, también me va a dar falso.
La puedo pasar con comillas dobles o con comillas simples y me va a dar falso. Si le paso el valor undefined, también me va a resultar como falso, y si le paso el valor false, me va a dar como resultado el valor false. Solamente en estos casos da false, pero por ejemplo, si yo le paso un número, por ejemplo el 2, me va a dar true porque hay un valor, representa algo. Se lo puedo pasar como valor numérico o se lo puedo pasar como un string o un big number como por ejemplo 2n, o le puedo pasar también un array vacío, le puedo pasar también un objeto, así. Le puedo pasar también una cadena cualquiera, como por ejemplo hola. En estos casos, al convertirlo a booleano, me va a dar true. Y para el resto de casos donde se pasa como valores 0, el null, not a number, cadenas vacías, el valor undefined y propiamente el valor false, esta conversión explícita da como resultado el false. Lo que hemos visto hasta ahora son conversiones explícitas, pero JavaScript también puede convertir implícitamente algunas variables. Por ejemplo, a la izquierda tenemos una suma que dice 7 más 5. En este caso, JavaScript los interpreta a ambos como números e implícitamente el resultado también es un número, en este caso el 12. Pero a la derecha tenemos una suma, tenemos el 7 más y el 5 está entre comillas, lo cual quiere decir que es un string. Por lo tanto, JavaScript implícitamente convierte el 7 también a un string y el valor sería 75. La regla que utiliza JavaScript es que si uno de los operandos es un string, entonces el resultado también será un string. Para la conversión implícita, generalmente utilizamos el operador más. Por ejemplo, vamos a borrar aquí. Si yo digo 7 más 5, automáticamente JavaScript lo interpreta como números y los suma. Le pone aquí 12. Pero ¿qué pasa si yo lo coloco así? 7, entre comillas, más 5. Ya no los va a mirar como si fueran números y por lo tanto no los va a sumar, sino que los va a concatenar porque los interpreta como dos cadenas. En este caso el resultado es 75. De igual manera, por ejemplo, yo puedo tener aquí una cadena que dice hola más el número 100. En la conversión implícita, cada vez que tenemos una cadena, automáticamente el resto de valores también son interpretados como una cadena. En este caso, hola más 100 da como resultado el valor concatenado, hola 100. No importa en qué orden coloquemos también los valores. Puedo poner, por ejemplo, el 100 como valor numérico al inicio y luego hola, y automáticamente el 100 va a convertirse en un string de forma implícita. De cara al examen de certificación, tenemos, por ejemplo, una suma 100 más 20 más 10. Si se dan cuenta, ya los está sumando, 130. Pero de ahí yo le pongo una cadena, por ejemplo, hola. Me va a dar como resultado 130 hola. Lo que hace es que empieza a sumar de izquierda a derecha y como son números, va calculando el resultado y al encontrarse con una cadena, este resultado automáticamente se convierte en un valor string de forma implícita, por lo cual el resultado es 130 hola. También puede venir, por ejemplo, 100 más null más 20. Recuerden que cuando hacemos un number de null, su valor es convertido a 0. Entonces 100 más 0 más 20 es 120. Pero si yo le pongo aquí un más hola, me muestra el valor 120 hola. Recuerden que el number de null es 0. Es por eso que aquí lo siguió sumando. Ahora hay que tener cuidado porque puede venirnos así, 100 más null, pero entre comillas. Recuerden que cada vez que les venga un valor entre comillas ya deja de ser un número o ya no lo puede convertir implícitamente a un valor numérico, sino que lo interpreta como una cadena y el resultado aquí sería sin null. Si a eso yo le pongo, por ejemplo, más 20 más hola,
lo que me va a hacer es simplemente concatenar todas mis variables. También puedo colocar aquí 100 más 200 es 300, pero le pongo súmale con un not a number, como este. Como le estoy sumando un not a number, todo mi resultado también va a ser un not a number. O por ejemplo, si yo sumo un 100 más undefined, también automáticamente pasa a ser un not a number, porque es un valor indefinido. También nos puede venir así un true más 10. En este caso el valor es 11. ¿Por qué? Porque si yo convierto con mi método number y le paso como parámetro el true, esto tiene el valor de 1 y 1 más 10 es 11. De igual manera, si yo le pongo false, recuerden que el false es 0 más 10, como resultado me da el mismo valor de 10. Otro ejercicio puede ser true más 1. Recuerden que true, si lo convertimos a number es 1. 1 más 1 es 2. Más, y si le pongo acá el 100 pero como cadena, ya no lo va a sumar, sino que lo va a concatenar. En este caso, 1 más 1 es 2, pero de ahí lo concatena con 100, dándome como resultado 2100. Puedo tener true más 1 más 100 más null. Recuerden que si yo convierto mi null a un number es 0, pero como está al lado de esta cadena, ya no lo interpreta como un 0, sino como una cadena. Es por eso que el resultado es 2100 null. Ahora, si yo le pongo true más null, ahí sí me da como resultado 1, porque el number de true es 1 y el number de null es 0 y 1 más 0 es 1. En este caso, como ninguno es una cadena o un valor string, no se han concatenado, sino que se han sumado como si fueran valores numéricos. Pero si yo le pongo, por ejemplo, false más y 100, pero representado como cadena, lo que va a hacer es concatenar. Si le quito estas comillas, ahí sí lo va a ver como un valor numérico y el resultado sería 100. Entonces, la regla es, si una de las variables es de tipo string, automáticamente el resto de variables son convertidas implícitamente a string. Esa es la regla.